o que algún ejercicio que no hayamos revisado? Yo sigo con la tarea, profe. Hay ejercicios que todavía es así como de, o sea, ya nos explicó cómo hacerlo, pero no sé, el del diseño, por ejemplo, de 2 entradas y 2 salidas, todavía no me sale. ¿Todavía no te sale? ¿O no sabes si la solución propone o no? ¿Funciona o no? ¿O no lo has planteado siquiera? Pues hice unos intentos ahí, pero dejemos los intentos para allá. Bueno, ¿quieren que lo hagamos aquí? Pues no sé, mis compañeros, que ya, yo por mi parte, yo puedo seguir intentando aquí, profe, no se preocupe. Muy bien. A ver, lanzamos la pregunta. ¿Quieren que lo resolvamos aquí, el último ejercicio? Reitero, cuando es diseño no hay una respuesta correcta. Todas, mientras haga la funcionalidad, todas van a ser válidas. Pues a democracia, profe. A ver, muy bien, la democracia, entonces. Sí, yo digo que sí. Levanten su manita aquí en Sí, el yo chat. también digo que Vamos sí. aquí pongo la lista. Y espérenme, no déjenme. Así que está. Muy bien, tengo aquí. Cuento 7 personas. 8 veo. 8 de 14. Pues 10. Muy bien. No se diga más. 10 de 14 ya es democracia, ya funcionó la democracia. Entonces, mayoría. Déjenme, voy por la tableta y empezamos a resolverlo. Reitero que ahora sí, bueno, más bien, este es el último que resolvería. Necesitamos comenzar con la otra unidad para que no se nos junte el tiempo después del examen. Denme un segundo, por favor. Sí, profe, gracias. Bien, ya estamos aquí de regreso. A ver, denme un segundo nada más. Si gustan, por favor, empezar a abrir el Jamboard. Y si salvan, por favor, también ya de una vez lo que tenemos en la pizarra ahorita de trabajo y lo revisamos. Bueno, para que lo puedan tener de referencia. Lo que abro aquí el libro, por favor. Bueno, voy a comenzar aquí la grabación primero de la sesión. $1.35 dijimos, ¿no? Sí, profe. Bien, ya se abrió el libro. Déjenme aquí proyectar primero, compartir la pantalla. Profe, antes de que vaya a borrar lo del jam, ahí anoté lo del circuito que quedamos la clase pasada. Ajá. A ver, ¿en qué lámina lo revisaste? Por favor, ¿me puedes? No te escuché, disculpa, ¿me puedes repetir? Sí, en la 7, en la diapositiva 7. Ajá, entonces aquí esa es tu propuesta, ¿verdad? O como tú lo estás planteando. Ajá, sí, sin el divisor de voltaje. No está mal. Le veo con bastante sentido. Por los B12 menos 12. Hace la sustitución. Sí, pudiera ser. No veo que tengas la respuesta. Tú estarías planteando, antes de borrar, por favor, yo voy a escribir y me dices si estoy mal o estoy bien con lo que quiero interpretar tuyo, ¿verdad? Por favor.
Entonces, según yo interpreto que tú estarías planteando algo así, ¿verdad? Corrígeme si estoy mal, por favor, reitero. Menos 12. Menos 12 volts. Y aquí pondrás tus 528, ¿verdad? Sí, justo así, profe. Bien. 528. 28 casi. No lo veo, en primera instancia no lo veo mal. Creo que puede funcionar. O probablemente funcione. Lo único que tendría alguna, digámoslo así, y por decirlo de alguna manera, alguna problemática. No sé si que la resistencia RF, como lo estás planteando, quedó muy pequeña comparada con tu resistencia R2. Esa pudiera ser un problema, pero no estoy seguro. Me refiero acuérdate, porque siempre hemos mencionado que la corriente tiende a irse por el camino de más resistencia. Entonces, cuando hay disparidades muy grandes de resistencia, pudiera, en la vida práctica, pudiera funcionar. Pero creo que también esta alternativa está bien, puede funcionar cualquiera de las dos. A menos de la simulación, yo creo que yo daría esta y la que yo les estaría planteando. Entonces, si bien en el examen, pues cualquiera de las dos alternativas lo pueden elaborar. Las simulamos, ahorita si nos alcanza el tiempo, al final las simulamos, y si no, reitero, yo cuando menciono algo, pues lo vamos a sostener. Entonces, si la quieren trabajar para el examen y viene el problema, lo pueden ocupar. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias. No, a ti. Entonces, antes de borrar el Jamboard, somos tan gentiles, por favor, cópienlo, no sean malitos, por favor. En lo que busco aquí, abro el libro. Y me dicen cuando ya lo pueda borrar, por favor. Por mi parte ya, doctor. Excelente, muchas gracias. Sí, profe, ya. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces voy a irme a borrar la última diapositiva, a borrar la primera diapositiva, perdón, que de ahí vamos a empezar a trabajar. Borro el frame. Bien, entonces, 35. Y arriba. Bien, a mí se me ocurre aquí plantear, yo les podíamos dar, perdón, una más interesante, plantear solamente dos amplificadores operacionales. Tenemos que hacer dos operaciones, la resta y la suma, ¿verdad? Eso es lo que nos hizo el problema. ¿Qué sería, de lo que ustedes conocen, qué sería lo más práctico o cuáles serían las ecuaciones, cuáles serían las dos configuraciones que tenemos que ocupar directamente? Reitero, cuando tenemos que hacer sumas y restas, ¿cuál sería la primera que deberíamos ocupar? Sumador. Pudiera ser el sumador, pero recuerden que estamos en configuración inversora, ¿verdad? Entonces el restador. Exactamente, tendríamos que trabajar directamente, probablemente yo diría primero con el restador. Entonces, para poderlo hacer, vamos dibujándolo, ¿sí? Entonces, vamos dibujándolo aquí. ¿Se acuerdan cómo era el restador? ¿Qué ecuación de referencia tendríamos que ocupar? O el diseño, pues, ¿se acuerdan? Se supone que tiene que ser, me parece que es más. A ver, vamos a poner aquí digo, para dibujárselos manteniendo la misma,
quietud, la misma referencia. Amplificador de diferencia. Ahí no me voy, ya me estaba ahí. Sumador. Aquí está el de diferencia. Entonces, si queda así, estamos haciendo B2 menos B1. Entonces, lo voy a plantear para dejarlo aquí. Va menos, va más. Obviamente tengan en cuenta que si ponemos las 4 resistencias iguales, ¿qué vamos a estar viendo? ¿O qué este escenario tendríamos? Si las resistencias son iguales, están de acuerdo que la ecuación 1.29 se va a simplificar a simplemente decir B2 menos B1. ¿No? Sí, porque se va a hacer 1. Exactamente. Todo lo que tengo se va a hacer exactamente 1. Entonces, ¿a qué valor las voy a fijar? Voy a ponerlas en R. El valor que a mí se me ocurra. Ahorita al final lo definimos si quieren. Entonces, R aquí tenemos. Entonces, el problema esta configuración nos va a dar B2 menos B1. Vamos a regresarnos al problema o a lo que estábamos planteando. Me voy más para abajo. Fíjense bien, el problema nos dice que obtengamos B1 menos B2. Entonces, ¿qué fuente vamos a conectar a la positiva? ¿Y qué fuente vamos a conectar a la negativa? Perdón, Iris, ¿me puedes repetir porque no te alcancé a escuchar? Así es. Es correcto. De hecho, se fijan, bueno, vamos a hacerlas un poquito más colgadas para que más larguitos los dibujos por si tenemos que hacer conexiones. Entonces, aquí está. Sería esta, como dice Iris, B1 o BI1, si lo quieren ver así. Y esta sería BI2. Entonces, aquí a mi salida voy a obtener B0 va a ser igual a BI1 menos BI2. ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. Y luego, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otra cosa se me ocurre que puedo plantear? Piensen en el Jamboard. Vamos a dar 2 minutitos en los que se les ocurra a ver qué podemos más plantear. A ver, ¿están de acuerdo que aquí tenemos este voltaje de salida? Le voy a poner B01 o BD si quieren. Lo tenemos planteado así, ¿no? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo conecto otro amplificador en configuración restador? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer? O, fíjense bien, ¿o qué otra configuración conocemos que podamos hacer? Esa diferencia. ¿Se acuerdan? Pues es que ahora es al revés, ¿no? O sea, ahora es B.
O sea, ahora es resta, ¿no? Porque primero es una suma y luego una resta. Sí, seguimos haciendo la resta. Podemos plantear el restado, pero se me ocurre algo todavía más interesante. ¿Se acuerdan cuál era la función de transferencia del amplificador no inversor? Se supone que sería 1 más R2 sobre R1 por el voltaje de entrada, ¿no? Y digo no inversor porque con ese sale, me regresa la señal sin invertir, ¿no? La amplificamos en un factor 1 más R1 sobre R2, ¿no? ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Otra vez, ¿cuál es la ecuación de salida del amplificador no inversor? Ahí es que estaba viendo la inversora, perdón, profe. No te preocupes. El no inversor. Ajá. No inversor. Inversor. El inversor es de 0, ¿sí es esa? Igual a por BT menos BN. No, esa es la de la general. Es la 1 más R2 entre R1. Así es, así es. Esa podemos tenerla podemos dejar esa como algo interesante que pudiéramos trabajar. Reitero, lo puedo plantear. ¿Qué más pudiera intentar plantear? Lanza esa primera idea al aire para ver qué digo, que a mí se me ocurre que pudiéramos trabajar. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? ¿Qué otra cosa pudiéramos intentar plantear? Si yo hiciera un sumador inversor, ¿qué se les ocurre que yo estaría trabajando? Esta puede ser, quizá nos puede costar más trabajo. Ahora vemos un sumador inversor y podemos jugar, no con la polaridad de las fuentes, pero sí podemos acomodar alguna para que nos convenga mejor. Finalmente ahorita tenemos B1 menos B2 y yo quiero tener B1 más B2 al final. O sea, aplicándole por ejemplo, el sumador inversor, pues ya daría la suma, ¿no? No. Pudiera plantearlo así. Estoy manejando aquí para que lo tengamos como referencia. El problema dice que tengo 2 entradas nada más. Entonces tengo en inglés entrada 1, input 1, o entrada 1 y entrada 2. Con estas puedo jugar y hacer lo que mejor me convenga. O bien, digo, eso lo puedo hacer. O bien puedo plantear, o puedo jugar también con la señal de salida. Tengo estas dos variantes. O juego con la señal de entrada, o juego con la señal de salida, o hago una hibridación. A lo mejor voy a requerir tomar alguna de las dos.
¿Están de acuerdo que la ecuación de salida del amplificador sumador, el inversor, el que conocemos, es B0 es igual a menos RF, multiplica B1 sobre R1 más B2 sobre R2? Forzosamente. Eso sí conozco. Sé que tiene que tener el signo menos. Si pongo las resistencias iguales, pues no me la quiebro. Me va a quedar, digo, si quieren los dejamos así, que las resistencias sean iguales. Menos B1 más B2. ¿Están de acuerdo que el B2 ya la tengo negada, no? Bueno, me refiero, la salida me la da restada. Sí. Fíjense bien, aquí voy a trabajar, no se metan ahorita la idea de que voy a hacer fuentes de voltaje, o sea, valores numéricos, voy a trabajar como si estuviéramos con el álgebra. Entonces, ¿están de acuerdo? Si yo, así como estuviera aquí, paso la señal, así como viene, ¿cómo me daría la salida en esta configuración? Así como está. ¿A qué amplificador se parece? Este es un inversor. El voltaje entra por la terminal inversora. Sería un amplificador inversor. Entonces me dice que sería mi salida, pensando que son iguales las resistencias para evitarnos problema. Yo tendría que mi salida, le vamos a poner B01, que B0 sería igual a menos B01, ¿no? Me quedaría menos voltaje 1 de entrada más voltaje 2. ¿Cierto o falso? ¿Sí lo ven? Estoy tomando el voltaje de salida y se lo paso al inversor para cambiarle la polaridad. Ahora, esto me lleva, si ustedes se fijan, tenemos algo aquí muy interesante. Si lo paso por un inversor, me queda por lo menos una parte de las ecuaciones de salida, al menos una de las fuentes ya me queda sumándose, ¿no? Al final. Que sería, en teoría, la más complicada de obtener, ¿no? Ay, profe, yo no lo visualizo. ¿Dónde te quedas atorada? A ver. Ya lo último que explicó nada más, de lo de B0 igual a menos B01 y luego igual Vean aquí en pantalla. Voy a buscar la configuración del amplificador no inversor, perdón. Sí sabe qué tipo de amplificador es. De la figura 1.14, ¿qué configuración es este amplificador? Un amplificador inversor. ¿Cuál es su ecuación de salida? Del inversor es la de ¿Menos qué, perdón? Menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada, ¿no? Sí. Ahora comparen la figura así como está con la figura que está en el Jamboard del segundo amplificador. Ok, sí. Es la misma. Lo único que hice fue pasarle un inversor para ver qué me daba, perdón, no para ver qué me daba. Sí. Entonces, al menos, si lo hago así, por lo pronto, aunque sigo teniendo la resta, pero ahora los términos de las fuentes que se están restando ya cambiaron, ¿no? Sí. Yo tengo una ventaja,
¿Cuál es esa ventaja? Te dije que podíamos jugar con alguna de las terminales de las fuentes, pasarla internamente por un alambre, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar voy a cambiar el color para seguir respetando la nomenclatura. Vamos a hacerlo más evidente, nada más ahorita para... Hagan de cuenta que puse un cable, nada más que ahorita para que no sea muy revoltoso lo voy a hacer así. ¿Cuánto me da? Si yo hago esta operación, otra vez, si yo hago esta conexión, ¿qué tipo de configuración estoy teniendo? Así es. ¿Cuál sería mi ecuación de salida? Para que no se hagan bolas, aquí voy a poner un B2. Voy a cambiar este valor a un B2. Sería B0 igual a menos B1 más B2 más B3. Vamos a pensar que esta, B01, vamos a ponerla que sea un B2. Nada más para hacer simple, para simplificar las cosas. Ya identificamos que este es un sumador inversor. Entonces, así como está planteada, ¿qué me quedaría? Sería B0, el voltaje de salida sería igual a menos la suma de las dos, ¿no? Que sería B1 más B2. ¿No? Lo estamos pasando así. Sí. Si sustituyo, quedaría BI1 más BI 1 menos B2. ¿Cierto o falso? BI1 1. Este voltaje más este voltaje, perdón, que tengo aquí. Ah, sí, sí, sí. ¿Cierto o falso? Cierto. Si hago la suma, me quedaría 2 veces BI1 menos B2. BI2. Me quedaría, reitero, esa parte. ¿Gané algo? ¿Perdí algo? Pues no lo sé, no lo sé todavía. ¿Me sirve la configuración, la configuración así como está planteada? Todavía no. Pues para llegar al resultado, no. Todavía no he llegado, exactamente, todavía no he llegado al resultado que yo necesito tener planteado. Sí. ¿Qué otra cosa podré intentar hacer? ¿Qué otra cosa se me ocurre poder intentar hacer?
Primero fue inversor, ¿verdad? Y luego fue inversor, sumador. Primero fue restador, inversor, para ver si poniendo algo me servía. No me sirvió. Sí, restador, inversor. Restador, sumador, como planteábamos el día lunes, tampoco, así como lo tenemos planteado, tampoco me sirvió, porque tendría que jugar con las ganancias de la resistencia. Bueno, podría intentar jugar con las ganancias de la resistencia, ¿no? Para cada una de las fuentes. Pero el problema es que yo solamente puedo, así como está planteado, así como lo tengo planteado, así como lo tengo planteado el dibujo, el problema es que yo aquí no puedo modificar esta resistencia, porque si no le voy a dar algún factor de amplificación, de atenuación a la segunda a la resta, pues, a la segunda fuente que estoy restando, cosa que no me conviene, no lo quiero hacer. No. Fíjense bien, vamos a intentar plantear algo más. La respuesta está en que tengo que ocupar otro amplificador, eso forzosamente lo tengo que tener presente, no me voy a salvar de aplicar. Voy a borrar otra vez aquí. Más bien es el tipo de configuración, ¿no? Que se debe de usar. Las entradas, ahora aquí es lo que decíamos, tengo que jugar con las entradas. No me va a quedar de otro. Entonces, fíjense bien lo que se me ocurre plantear aquí. ¿Qué pasa? Si yo aquí conecto otra vez el voltaje de entrada. ¿Cuánto vale el voltaje aquí en BN? ¿Se acuerdan que dijimos que por la condición ideal, ¿qué va a pasar? BN era igual a BP, ¿no? Sí. Entonces, si BP vale el voltaje, si BP es la primera fuente, pues entonces BN sería lo mismo. ¿No? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. La resistencia, ¿qué está haciendo? O bueno, hagan de cuenta que tenemos aquí, ya determinamos que BN es igual al voltaje de entrada, al voltaje que le estoy poniendo a la fuente P. Yo aquí puedo plantear, aquí tengo dos voltajes y puedo plantear una ley de un nodito, ¿no? Sencillito. Corrientes que entran son corrientes que salen. Sí. Si quiero encontrar la corriente que entra al nodo, que sería así, ¿están de acuerdo que tendría que ser B01 o B2, perdón, que está aquí presente, que ya se las definí? B2 menos BN. Entre esa resistencia, lo que sea esta resistencia. Entonces, lo que tendría, ¿qué me quedaría si hago la sustitución? Profe, B2 es que no alcanzo a ver, ¿es B01 o una I? No, B02 es exactamente B01. Lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más. Estoy aquí pensando en voz alta con ustedes, ¿eh? No, esta es la primera vez que resolvemos el problema. B2 es B. Perdón, profe, es que no alcanzo a ver. No hay problema. ¿Se alcanza a ver ahí bien? Sí, ya. ¿Se ve más claro? Sí. Entonces, si yo estoy planteando eso, me quedaría voy a dibujar aquí bien. Que luego se vuelve medio loco aquí la tableta. B2 menos BN. Y B2, como lo tenemos definido, sería BI1 menos BI2 menos la primera fuente de entrada. Fíjense que a ver si conecté bien la polaridad de la fuente.
Perdón, sigue, estoy diciendo una burrada. Aquí estoy, bueno, no estoy diciendo una burrada, estoy poniendo una cosa, estoy diciendo una cosa mal. Bueno, una cosa planteada. ¿Se acuerdan de dónde a dónde fluye la corriente normalmente? Del punto de donde hay más, fluye la corriente convencionalmente del punto donde hay más voltaje o más potencial al punto donde hay menos potencial, ¿no? Sí. Pregunta, ¿qué voltaje es mayor? ¿Vn o V0 o V2? ¿Qué voltaje es? Voy a resaltarlo aquí. ¿Qué voltaje es mayor? ¿Este o este? El que sale, ¿no? Entera, y otro es y otro la resta. El mayor sería Vn. Entonces aquí estoy planteando al revés. N menos V2. Más potencial al punto de menos potencial para poner la corriente positiva. Si no, sería negativa. Sí. Entonces sería al revés. Me quedaría algo planteado, algo parecido a lo que tengo planteado. B01 menos. Y me quedaría pues menos B2, me quedaría con B2. Si hacemos la resta, pues me va a quedar directamente B2, porque realmente me está dando la... Entonces, sigo en esa disyuntiva. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Está interesante la pregunta, está interesante el problema. ¿Qué pudo plantear? ¿Qué no pudo plantear? No sé si lo están viendo. Mi problema o lo que yo tengo es que tal vez yo necesito primero amplificar, ¿no? Quizá intentar amplificar o intentar darle ganancia a esta fuente, porque están de acuerdo que si le doy ganancia, ¿cómo me va a quedar aquí? Si Vn fuera 2 veces la fuente 1, Pues también sería me quedaría 2, doble. así es, y esto me quedaría al final 1 más B2. No. más B2. ¿Sí lo vemos? No, ¿por qué sería más? Profe, estoy analizándolo. Estamos restando, Carlos. Pero, perdón, me perdí. ¿Cómo es que llegamos a que si le aumentamos a BI, bueno, a BI1, se vuelve a sumar? No, fíjate que yo le puse un 2. Que le cambié el color. Le puse 2 con un color. Ah, ok, ya, sí, ya vi el 2. Sí, si yo lo pudiera amplificar, pues si lo amplificara, quedaría con eso. ¿Y solo sería en la segunda parte ese 2 o también no afecta? No, por eso te digo, si se me ocurriera, si puedo plantear algo parecido a esto, finalmente tengo la forma de amplificarlo, ¿no? Con un sumador, con un amplificador no inversor, sabiendo que su salida es 1 más R1 sobre R2,
si las resistencias son iguales, este se va a hacer un 1 y ya por defecto me va a dar el 2 que estoy buscando para tener la ganancia. O bien, bueno, esa sería una alternativa. Yo pudiera plantearlo así. Otra cosa que a lo mejor ustedes pueden también plantear, perdón, y lo podemos buscar aquí, porque eso no lo vimos en clase. Un sumador o inversor. Pero me estaba buscando aquí la ecuación de salida. Profe, ¿dónde puso el 2? Ajá. O sea, ya en las últimas dos, amarillitas, ecuaciones amarillas. Sí. El primero es B01 o BI1. B01. Aquí me dices, ¿verdad? Sí, ahí. Corrijo. Ah, ya. Yo decía, ¿pero por qué? Ya, profe, ya lo veo. Corrijo ahí. Estoy buscando aquí la Wikipedia. Yo aquí tengo hace tiempo de dentro. Van a ver ahí dónde voy a sacar parte de la teoría que vamos a ver más adelante. Yo tenía, pero me tengo aquí mis favoritos. Aquí está. Sumador, amplificador, sumador, no inversor. Podemos tener esta configuración, así como la tienen planteada, RF y RX. Y al final nos va a quedar una ecuación de salida más o menos como la que viene planteada aquí con este circuito. Se fijan, y aquí tengo mis, el voltaje entra por la entrada de una inversora. Sigo teniendo el principio de que estoy sumando en el nodo, pero pues acá tengo un par de resistencias que me van a estar haciendo mosca, digámoslo así. Y ahora me pide que obtenga, por ejemplo, esta fuente de aquí de salida, ¿no? Sí. Por aquí se pueden dar cuenta. Habría que encontrar otra resistencia más. Bueno, habría que hacer una disparidad más interesante. Pues aquí está cómo se encuentra RX y se plantea. ¿Se fijan? Al final de cuentas estamos haciendo la suma. ¿Sí? ¿Y qué pasa interesantemente? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo plantear aquí de manera interesante? Yo le puedo dar la ganancia a la fuente de tal manera que se haga la suma, ¿no? Si la salida finalmente si son iguales, RF y R1 va a ser B1 más B2 o puede ser 2B1, que sería mi fuente, la que necesito amplificar por 2, más o menos, como se quiera plantear, mi salida. Podría plantearla. Se me ocurre, por ejemplo, plantearlo así con esa fuente y con ese sumador. ¿Podríamos llegar? Sí, podríamos llegar. ¿Podríamos amplificar? Sí, podemos amplificar. Entonces, al final, en realidad, solo se necesitaba amplificar. La conclusión es que yo necesito amplificar. Forzosamente.
¿Cómo lo puedo hacer? Ahí es donde tengo yo la disyuntiva. Puedo poner otro amplificador para ocupar no 2, sino 3. Digámoslo así. Voy a borrar todo esto, Pues ya sabes que pues aquí tomo la señal. Pongo R. Es un inversor. No es cierto, está al revés, espérenme. No, entra esta entrada directa. Más, este es menos. R, esto es R. Aquí sale 2 veces. Y después lo conecto. Y ya el circuito, y este circuito me daría la salida que estamos buscando, que sería así como está planteada. O bien, alguien de ustedes puede haber dicho, bueno, ¿y por qué existe una configuración inversora? Sí, ¿por qué no lo usamos? También se puede hacer. También es válido hacerla. ¿Qué tan compleja va a quedar la solución? Va a depender de lo que yo quiero estar planteando. Este va a ser mi realidad. La clave está en identificar que yo necesitaba, por ejemplo, así como está planteado aquí, necesitaba o necesito duplicar por 2. Duplicar, pues, alguna de las fuentes. Sigue siendo 2 entradas porque estoy tomando la señal de dentro. Internamente hagan de cuenta que es una cajita negra que tiene 2 entradas y 2 salidas. Piensen como esto fuera un electrodo celigráfico. Estamos midiendo 2 propiedades específicas. Lo pudiera plantear para hacerlo así. O bien, fíjense bien, vamos a hacer una simulación muy rápida. A ver si me acuerdo de la contraseña, tengo rato que no la ocupo.
Espérenme. Me ocurre ponerlo de 10 kilos. Ahí tenemos aquí. Déjenme borrar hasta que nos quede derechita la línea. Fíjense bien, vamos a plantear una estrategia interesante. Se me ocurrió ahorita que estaba pensando, por eso lo quiero simular con ustedes para que no digan. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver qué nos da aquí. Y vamos a ver qué nos da aquí. Se fijan, son dos fuentes. Aquí le voy a poner un volt para que nos quede más fácil. Se supone que si hacemos esto sería B1 menos B2. ¿Cuánto debería darnos la medición del primer punto de prueba? Esta. ¿Cuánto nos debería dar PR1? Un volt. Un volt. Debería darnos un volt. Un volt, ¿se acuerdan? Voy a ponerlo aquí en split. Quiero que noten algo interesante. Verde es la salida, ¿no? Y esa tiene que darnos B1 menos B2. O sea, 2 menos 1. ¿Cuánto nos da? 1. En un volt. Así es. Pero quiero que observen algo interesante. ¿Cuánto me da la medición en azul? 2 volts. B1 que vendría siendo 2 volts. Exactamente. ¿Y cuánto me queda la salida? Debería de quedar 3. ¿Qué color está la punta de prueba? Morado. Son los tres, ¿no? Que estaba buscando. Verde, salida. Morado. Verde, salida de la resta. Morado, salida de la suma. ¿Por qué?
para que no vean que es magia, le voy a poner otro valor. Si pongo 1 y aquí le pongo -2, ¿cuánto debería darnos la resta? 1 menos -2, 3, ¿no? Sí. Y si hacemos la suma, 1 menos 2, ¿cuánto debería dar? -1. Déjenme, aquí le pongo el autoajuste de la escala. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está cumpliendo si no le estoy diciendo nada? Que uno más conecté a las terminal más. Sí. Forzosamente yo sé que BP es igual a BN. Y se está cumpliendo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que algo está haciendo aquí. ¿En dónde? Tal vez tenga no una, sino 2 corrientes que se estén generando y se están sumando en este nodo. De tal manera que si ustedes observan, me está permitiendo hacer la suma. ¿Cómo lo podría plantear? ¿Qué explicación de todo lo que hemos visto ahorita se nos ocurre para plantear eso? De manera gráfica que está resuelto el problema. Sí. Sí. ¿Y saben qué estaría pasando? ¿Saben qué es lo que estaría pasando? ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Es que aquí, pero me dejan que ya se me envió. Denme un segundo, déjenme reiniciar aquí el Jamboard porque se me está trabando. Sí, profe. Que me borró todo, pero bueno, me borró esa línea que estaba dibujando. Para que se cumpla la resta, para que se cumpla la suma, tendría que estar pasando algo muy interesante. ¿Qué pasa? Perdón. Ya estaba escribiendo yo mal. Tengo que, como dice Iris, tengo que hacer un análisis en BN para entender qué es lo que está pasando. Para ver por qué se están sumando. O qué hace, qué sucede, qué estamos provocando allá arriba. De tal manera que yo pueda, si ustedes son inteligentes, bueno, si lo alcanzamos, no son inteligentes, corrijo esa frase. Si somos perspicaces, lo que está pasando en realidad, así para fines prácticos, es que acá arriba, por la retroalimentación, o porque tenemos 2 fuentes de voltaje conectadas que están intentando, se supone que dijimos de la definición del amplificador que iba a salir cualquier voltaje de él, cualquier corriente, de tal manera que BN siguiera BP.
sin consumir corriente, lo que está sucediendo es que de alguna manera esta fuente se está duplicando, ¿no? Y se está restando de tal manera que nos dé la suma. Es decir, se está duplicando este valor. Tendríamos que nuestro sería 2 veces. Voy a quitar aquí. Menos B01. Si yo lo hago así, me quedaría esto, que es la ecuación que yo estoy proponiendo, ¿no? Sí. ¿Por qué se está duplicando? No, lo único que hice fue conectar una fuente de voltaje a la entrada no inversora. ¿Cuál se les ocurre que sería la respuesta? ¿Cuántas fuentes de voltaje tenemos en el circuito? ¿Se acuerdan cómo obtuvimos la ecuación de salida para, por ejemplo, para el restador? ¿Cuántas fuentes de voltaje tendríamos en la entrada? 2, ¿no? Sí. Y aplicamos la superposición, ¿no? Desconectamos una, encontramos la ecuación de salida, desconectamos otra, encontramos la ecuación de salida. Y luego la otra, ajá. ¿Hasta aquí todos vamos de acuerdo? Hemos hecho tanto desbarajuste para llegar a esta conclusión, para llegar a este punto. No lo había resuelto, pero ahorita yo estuve pensando con ustedes a ver hasta resolver el problema. Ya esta es la solución que encontramos, pero hay que ver por qué nos queda esa solución. Vamos a hacer el análisis rápido. Hoy empezamos, ya nos quedan 10 minutos, déjenme doy rápidamente prisa para no entretenerlos. Voy a duplicar. Fíjense bien, voy a redibujar el circuito. Menos, más. Aquí tengo una fuente de voltaje. Aquí tengo otra fuente de voltaje. ¿No? La que sea. Vamos a ponerles BA y BB. Bueno, para ser consistentes, que la A sea la fuente positiva por la que entra la terminal inversora, no inversora, y que BB sea la que entra la terminal inversora. Así como tengo planteado el circuito, yo no sé cuál será su ecuación. Suponiendo, idealmente, yo no sé cuál es la ecuación de salida. Vamos a pensar que estas resistencias son iguales. Entonces, ¿qué me queda para encontrarle cuánto vale B0 de ese circuito? Lo que decíamos, hacer la superposición. Aquí, ¿cuántas fuentes de voltaje tengo? A la entrada. 2, ¿no? 2. BA y BB. Sí. Vamos a encontrar la salida. Va a ser la suma de la fuente BA más la salida de la fuente debida a la fuente BB. Entonces, para encontrar la BA, ¿están de acuerdo que esto lo mandaremos a tierra? Sí. ¿Todo lo estamos viendo? Sí. Sí, profe. Entonces, B0A, ¿a qué se parece este circuito? ¿Qué configuración se parece? La no inversora, ¿verdad? El voltaje entra por la terminal inversora. Las dos resistencias están conectadas a tierra. Sí. Yo sé que mi ecuación de salida va a ser 1 más R sobre R por BA. B0A va a ser 2 veces BA. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Hasta ahí todo lo vemos? Sí.
Sí, doctor. Voy a cambiar de color de la pluma. En cuanto a la bebé, ¿y ahora qué se parece a este circuito? Inversor. Así es. B0B va a ser igual a, o B menos R sobre R, que multiplica a BB. Bebé. Menos BB en pocas palabras. B0B. Si yo regreso a sustituir lo que ya conozco, B0 va a ser igual a 2BA menos B. ¿Cuál fue el truco aquí? Digo, me puse a pensar con ustedes y se me ocurrió aquí plantearlo así. ¿Cuál fue el truco? Que las resistencias son iguales. Si eso lo hago, lo que voy a generar es que voy a restar, y el regreso al circuito a la configuración original. Sí, porque solo así da con las resistencias que tienen el mismo valor. Se me ocurre plantear algo parecido a esto. Si tengo dos fuentes que quiero restar y duplicarlas por alguna razón, bueno, pues ahí ya tendría la respuesta. Reitero, se me ocurrió ahorita así de rápido. Sabiendo que tenía que jugar con las resistencias iguales, porque dijimos que tenemos que de alguna manera buscar amplificar la segunda fuente, reduciendo la cantidad de resistencias o la cantidad de componentes. Sí. ¿Se parece a alguna de las configuraciones que vimos en clase? No. ¿Me sirve? Sí. Sí. ¿Cómo la obtuve? Bueno, pues ahorita nos tardamos 1 hora para obtenerla, ¿no? Pero nada más aplicamos, no me saqué ningún cucharazo, nada más aplicamos lo que ya conocíamos. Déjame cerrar la ventana. Porque aquí está no respeta aquí el panadero cuando tiene que pasar más tarde. Bueno, entonces reitero, el truco de esto fue dos cosas. Considerar dos cosas. La resistencias iguales, y eso lo saqué por el restador, o sea, por la primera ecuación que me estaba pidiendo. Forzosamente de ahí tiene que ser, y yo no le quise variar para simplificarme la vida. Además, también lo tendría que haber deducido, deducido se dice, o deducido, perdón, se tendría que haber deducido. Voy a regresar, tratar un poco más para acá. Lo deduje, saqué esa parte de las resistencias iguales porque aquí no me dice en ningún momento que para la resta, que sería el directo que podría encontrar, no me pide ninguna amplificación. Entonces, de ahí tengo que sacar el punto de regresar y manejar todo el circuito con resistencias iguales. De ahí salió todo esto. Creo que está más fácil este último, profe. Ya cuando lo dedujimos al final, sí. Y sí, así podemos plantear. Y se ve más claro. Sí, así es. Concuerdo con ustedes. ¿Puedo analizar cualquier cosa? Sí. Tengo las herramientas, pues sí las conozco directamente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Esta se supone que será la solución más apropiada porque me dice trate de minimizar el número de componentes. ¿Puedo llegar a esto con más componentes? Sí. Sí, como más simplificado. Así es. Reitero, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se haya entendido. No, profe. Todo claro, doctor. ¿Vienen al examen? No creo. Nos tardamos mucho para llegar, no creo que vamos a hablar cosas más bueno, profe. Más sencillas, vamos a regresar a cosas
más sencillas. Estuvo interesante resolver, fue interesante porque nos pusimos a prueba todos, lo resolvimos entre todos. Bueno, reitero, dudas, preguntas, comentarios, algo que no se entienda. Bueno, profe, nada más una, entonces cuando el problema diga dos salidas, o sea, no necesariamente tienen que ser literalmente dos salidas abiertas, o sea, puede ser que una salida esté conectada a otro como circuito, por así decirlo. Si te dice dos salidas, el circuito que yo te estoy planteando aquí tiene dos salidas, ¿no? Yo aquí puedo poner un cablecito y lo mido. Que si puedo ocupar una salida como entrada para el otro circuito, sí. No hay problema, se puede hacer y normalmente se debe de hacer. Tiene uno que minimizar el número de interacciones con el exterior. Ah, ok, va, profe. Sí, se puede hacer. Con tanta pregunta, sí. Ok, esa era mi duda. Bueno, mi principal duda con el problema, que no encontraba cómo hacerle con las salidas y las entradas. No, puede ser, una de las salidas puede ser entrada interna del otro circuito, sí, sin problema. Perfecto. Pues gracias, profe. De nada, Carlos. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Algo que no se haya entendido más? No, profe. Okay. Bueno, excelente. A ver, entonces vamos dando indicaciones. El viernes el examen va a estar habilitado después de las 10 de la mañana. Yo voy a estar en clase con sus compañeros de procesamiento de señales de las 10 a las 12, ¿sí? Entonces, en ese ratito, si tienen dudas, mejor dicho, primero explico. Voy a habilitar el examen, no voy a querer que se conecten, ya me conocen. Sí, usted no les di clases, sí les di virtuales, ¿verdad? Ya nos tocó estar virtuales, desafortunadamente. Sí, profe, sí. Procesamiento. Ya saben que a mí no me interesa tenerlos conectados o no para el examen. Finalmente en el examen me voy a dar cuenta si entendieron o no entendieron. Entonces, el examen va a estar habilitado desde las 10 de la mañana hasta la hora que termina la clase. El viernes iniciamos la clase a las 5:30. Entonces, se supone que nuestra clase termina hasta las 7 de la noche. Entonces, el examen va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Quien entregue tarde, a no ser que tenga una justificación de que se me fue el internet, de que se me fue la luz, pero quien más entregue tarde porque no alcanzó a planear, voy a bajarle, por cada 5 minutos que se tarde, les voy a bajar un punto en el examen. Entonces, para que planifiquen bien sus tiempos. Si contesto dudas, sí puedo contestar dudas muy puntuales por el WhatsApp. No lo hagan grupal, que sea individual. Mándenme WhatsApp, pues, contesto. Y ya ahí es donde les decía los horarios. De las 10 a las 12 no voy a tener mucha chance de contestarlas porque voy a estar en clase con sus compañeros de la última generación que está llevando procesamiento de señales. Después de la 1 a las probablemente 3 de la tarde voy a estar de las 12:30, perdón, a las 3 de la tarde voy a estar en reunión en Concitec, en el Museo de las Ciencias, el que está en el Gómez Morín. Entonces también me va a ser un poco complicado contestarles rápido. Sí les voy a contestar, pero me voy a tardarles en contestar cuando yo tengo un chance. Entonces, para que lo consideren y planifiquen sus tiempos en el momento que hagan el examen. Entonces, reitero, el examen está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Un minuto más tarde y no hay una justificación de que se les fue el internet o de que se les fue la luz, por cada 5 minutos les voy a bajar un punto de la calificación final. Ya saben que se califica procedimiento, sean lo más claro y lo más ordenados posibles. Les pediría, si fueran tan gentiles, todo lo manden en un solo archivo PDF o una sola imagen, como lo quieran acomodar, para poderlo revisar con calma y sean muy puntuales y muy ordenados con su procedimiento. De alguien más, ya saben, quienes ya tomaron clase conmigo, no va a haber problema. A ver, tengo algunas preguntas, en un segundo, déjenme paso por acá. Perfecto, David. Entonces, sin más, reitero, no sé si hay alguna pregunta u otra pregunta sobre los ejercicios ya en general. Nos queda un par de minutitos más antes de que se puedan desconectar. No, profe. Muy bien, Claudia. Todo quedó muy claro. Excelente, Jimena, me da mucho gusto. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, sin más, suerte. Acuérdense, hay que subir la tarea. Adelante, Iris, perdón. Sí. Sí, el examen va a estar planeado para hacer entre 3 y 4 ejercicios.
Si veo que si pongo los fáciles, voy a poner 5, pero yo tengo que planificar para que el examen lo puedan contestar en 1 hora y media, que es el tiempo que tenemos disponible. No te preocupes, Iris. O sea, yo el examen lo voy a planificar para que ustedes lo trabajen en 1 hora y media, que es el tiempo que tenemos para contestar. Gracias, profe. Es bueno saberlo porque sí, todos tenemos clase desde las 10. No, pues entonces, reitero, va a estar así, lo mencioné porque en ocasiones, bueno, en algunos grupos tenían algún chance, entonces por eso lo habilité. Pero va a estar planificado para que lo hagan en 1 hora y media. Bueno, sin más, pues ahora sí, quedo al pendiente del grupo, del WhatsApp, por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Suerte el viernes y nos saludamos el lunes, ya cerca de nuestro puente de 3 días, bien merecido. Cualquier cosa sigo al pendiente. Bonito día para todos. Gracias, profe. Igualmente, profe. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nada, cuídate, hasta luego.